Hoy te invito a viajar al corazón de una historia que trasciende las luces y las cámaras. Porque detrás de cada mirada intensa y cada papel protagónico, Juan Ferrara guardaba secretos, luchas y verdades que pocos se atrevieron a imaginar. Su nombre brilló con fuerza en la televisión mexicana, pero su vida personal fue un terreno mucho más complejo, lleno de contrastes, desafíos y momentos que marcaron su destino. Acompáñame a recorrer las luces y las sombras de este ícono. Un hombre que, mientras cosechaba admiradores en la pantalla, enfrentaba batallas silenciosas fuera de ella. ¿Qué se escondía tras la imagen impecable del galán? ¿Cómo manejó la presión de ser siempre observado, juzgado, aplaudido y también criticado? Prepárate, porque lo que descubrirás hoy sigue despertando conversaciones, incluso décadas después. Antes de continuar, te recuerdo que suscribirte a este canal es la mejor manera de apoyarnos y permitir que más personas conozcan estas historias fascinantes. Y si este contenido resuena contigo, dejar un me gusta o compartirlo también hace una gran diferencia. Pero si prefieres apoyar de otra forma, cuéntanos en los comentarios qué parte de la vida de Ferrara más te sorprende. Volvamos al principio. Juan Ferrara nació el 8 de noviembre de 1943, en una ciudad de México vibrante, una metrópoli que, aunque ya bullía de cultura y contrastes, todavía llevaba las cicatrices y esperanzas de un país que buscaba reinventarse tras las turbulencias del pasado. Creció en el seno de una familia de clase media, un entorno donde las oportunidades y las limitaciones caminaban de la mano. Su niñez transcurrió lejos de los lujos que más tarde rodearían su nombre. La vida era sencilla, marcada por rutinas humildes y alegrías cotidianas. Aquel niño curioso, inquieto, mostraba desde temprano una sensibilidad especial, una capacidad de soñar que iba más allá de las paredes de su hogar. Mientras otros pensaban en profesiones tradicionales, Juan sentía un llamado distinto, uno que lo impulsaba hacia las artes, hacia la interpretación, hacia los escenarios. Pero no fue un camino fácil. En una época en que las carreras convencionales eran vistas como el único pasaporte hacia una vida respetable, Ferrara tuvo que luchar contra las expectativas y los temores familiares. Sin embargo, el arte lo había elegido a él, y poco a poco, fue imposible ignorar aquella voz interna. En su juventud, encontró en el teatro amateur un refugio, un laboratorio donde empezó a pulir su talento. No era solo un joven que actuaba, era un joven que transformaba cada personaje en una extensión de su propia alma. Su presencia en escena no pasaba desapercibida, aunque al principio su público fueran apenas sus compañeros de clase. Lo que vendría después sería una travesía repleta de éxitos, sí, pero también de obstáculos que pondrían a prueba su temple. Y es que, como descubrirás al final de este video, hubo decisiones, episodios y verdades que marcaron su historia de manera irrevocable. Quédate hasta el final, porque la última revelación sobre Juan Ferrara no solo sorprenderá, sino que quizá te haga ver su legado con otros ojos. Las primeras veces que Juan Ferrara pisó un escenario no fueron simples pasos tímidos. Fueron señales claras de que el destino le reservaba un camino muy diferente al de la mayoría. Desde esos momentos iniciales, supo, con una certeza casi obstinada, que su vida estaría ligada al arte, sin importar los sacrificios que tendría que enfrentar para cumplir su sueño. Su adolescencia fue más que una etapa de crecimiento. Fue un laboratorio de descubrimientos, una búsqueda apasionada no solo de la actuación, sino también de las ideas que sostenían al arte mismo. Mientras muchos jóvenes de su edad invertían su tiempo en distracciones pasajeras, Juan se sumergía durante horas en las páginas de dramaturgos, absorbiendo las palabras de los grandes maestros del teatro clásico y contemporáneo. Se imaginaba a sí mismo sobre el escenario, encarnando a personajes con emociones profundas, complejas, desafiantes. Pero su formación no fue un camino pavimentado. En un México donde las oportunidades para estudiar arte dramático eran limitadas, Ferrara se convirtió en su propio maestro.
Cada libro, cada obra leída, cada función presenciada, era parte de su aprendizaje. Para él, las barreras solo eran nuevos retos, y lejos de desanimarlo, le impulsaban a buscar con más fuerza su lugar en el mundo del teatro. Sin embargo, la vida no le regaló nada. Las dificultades económicas golpeaban las puertas de su hogar, como ocurría en muchas familias de clase media de la época. Juan creció rodeado de carencias materiales, pero envuelto en un calor familiar que, aunque no eliminaba las preocupaciones, le daba la fuerza emocional para seguir soñando. Esta mezcla de amor, resiliencia y necesidad lo templó como pocas cosas podían hacerlo. Al llegar a la adultez, tomó una decisión que rompió las expectativas de quienes lo rodeaban. Mientras otros elegían carreras más seguras, él optó por el riesgo, por el arte, por la pasión. Para muchos fue una locura. Para Juan era el único camino posible. Así se matriculó en escuelas de arte, tocó puertas, buscó espacios donde pudiera demostrar su talento. Y aunque los primeros años estuvieron llenos de papeles pequeños, de escenarios modestos y de largas jornadas, cada paso era una semilla que comenzaba a germinar. La década de 1960 marcó un giro en su historia. México vivía una revolución cultural, y la televisión comenzaba a consolidarse como el medio preferido de las masas. Las telenovelas explotaban en popularidad, y con ellas surgía la necesidad de nuevos rostros que pudieran encarnar las historias que cautivaban a la audiencia. Fue en ese contexto donde Juan Ferrara comenzó a brillar. Al principio, sus papeles no eran protagonistas, pero bastaba verlo una vez para recordar su rostro. Su carisma natural y su capacidad de transmitir emociones auténticas lo distinguieron rápidamente. Su gran oportunidad llegó con La Casa de los Abuelos, una producción de Televisa que le permitió mostrarse ante un público más amplio. No solo logró captar la atención de los espectadores, los directores de casting comenzaron a fijarse en él como alguien con potencial para mucho más. Y no tardaron en llegar nuevas ofertas. En la década de 1970, su carrera dio un salto crucial cuando fue elegido para protagonizar El amor tiene cara de mujer. Allí, interpretó a un joven romántico cuya interpretación no solo fue convincente, sino profundamente conmovedora. Con ese papel, Juan Ferrara se ganó un lugar en los corazones de miles de televidentes, consolidándose como uno de los galanes más buscados de su generación. Pero su ascenso no se detuvo ahí. Participó en producciones cada vez más ambiciosas, cada una reafirmando su estatus como ícono de la televisión. La mentira, en 1971, fue otro de esos momentos clave. Una historia cargada de emociones intensas, donde Ferrara demostró que no solo era un rostro bonito, sino un actor capaz de navegar los matices de la pasión, el dolor y el conflicto. Desde entonces, su nombre se convirtió en sinónimo de éxito. Pero, como pronto descubrirás, la fama no fue siempre un camino fácil. Y detrás de las cámaras, Juan enfrentaba dilemas y desafíos que nunca salieron a la luz, hasta ahora. Quédate hasta el final, porque la próxima revelación sobre la vida de Juan Ferrara cambiará tu forma de verlo para siempre. En el vibrante escenario de la televisión mexicana de los años 80 y 90, Juan Ferrara se consolidó como una figura emblemática, no solo por su talento actoral, sino también por su carisma que cautivó a millones de espectadores. Su participación en producciones memorables dejó una huella imborrable en la historia del entretenimiento en América Latina. Uno de los momentos cumbre en su carrera fue su participación en la telenovela El Derecho de Nacer, en 1981. Esta producción abordó temas sociales complejos como el machismo, el patriarcado y la violencia de género, y se convirtió en un fenómeno televisivo que trascendió fronteras. Ferrara interpretó un papel que requería una intensa carga dramática, demostrando su versatilidad y profundidad como actor. En 1982, Ferrara fue convocado para participar en Hospital, una de las telenovelas más queridas y emblemáticas de la televisión mexicana. En esta producción, interpretó a un personaje lleno de matices,
lo que le permitió mostrar su versatilidad como actor. Su participación en Hospital fue un gran hito, pues la telenovela rápidamente se convirtió en un éxito de audiencia, consolidando su posición como una de las mayores estrellas de la televisión mexicana. La década de los 90 representó una época dorada para Ferrara. En 1991, fue elegido para participar en Las Palomas, donde interpretó a un personaje que se convirtió en uno de los más recordados de su carrera. En esta producción, Ferrara dio vida a un hombre que lucha por encontrar el amor verdadero mientras enfrenta una serie de desafíos personales y profesionales. La trama fue un gran éxito, y su actuación fue nuevamente aplaudida por crítica y fanáticos. Durante los años 90, Ferrara continuó siendo una figura destacada en la televisión mexicana, participando en producciones como Cañaveral de Pasiones y La Casa en la Playa. Estas telenovelas se destacaron por sus atrapantes argumentos, y Ferrara, con su presencia escénica, dio vida a personajes que se volvieron inolvidables para quienes seguían la televisión de la época. Más allá de su carrera profesional, la vida personal de Ferrara también captó la atención del público. Su relación con la actriz y modelo mexicana Jacqueline Ander fue una de las más comentadas. La química entre ambos era innegable, tanto en la pantalla como en la vida real. Durante el tiempo que estuvieron juntos, la pareja se convirtió en una de las más queridas entre el público mexicano. Sin embargo, como muchas historias de amor en el mundo de las celebridades, su romance no duró para siempre. Luego de un periodo de intensa pasión, la relación llegó a su fin y, como es común en el mundo de las estrellas, muchos especularon sobre las causas de la separación. Años más tarde, Ferrara mantuvo una relación con la actriz Aleida Núñez. A pesar de la diferencia de edad de 30 años entre ellos, su romance fue intenso y lleno de momentos memorables. Núñez describió los 2 años de relación con Ferrara como los mejores de su vida, destacando la inteligencia y el trato especial que recibió del actor. Sin embargo, sus planes de vida divergentes llevaron a la pareja a tomar caminos separados, aunque mantuvieron una relación cordial tras la ruptura. La trayectoria de Juan Ferrara es un testimonio de talento, dedicación y pasión por el arte dramático. Su legado perdura en la memoria de quienes disfrutaron de sus interpretaciones y en la historia de la televisión mexicana. Si deseas conocer más sobre las figuras icónicas de la televisión y el cine, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras próximas publicaciones. Tu apoyo es fundamental para continuar compartiendo estas historias que marcaron una época. Sin embargo, la vida amorosa de Juan Ferrara también estuvo marcada por momentos de dolor y arrepentimiento. Las relaciones sentimentales del actor, muchas de ellas desarrolladas bajo la constante presión de la vida pública, no escaparon a las complicaciones que conlleva la fama. Ser admirado y deseado por tantas mujeres lo colocó frecuentemente en el centro de rumores y especulaciones, una situación que no siempre resultó saludable para su vida íntima. A pesar de la agitación en su vida sentimental, Ferrara siempre intentó mantener una postura discreta respecto a los aspectos más personales de sus relaciones. Sin embargo, no logró evitar del todo la atención mediática. Algunas de sus historias de amor adquirieron tintes casi trágicos, como ocurrió con su matrimonio con la actriz Maribel Guardia. La unión de estas dos grandes figuras de la televisión mexicana desató una oleada de comentarios en la prensa, no solo por su estatus de celebridades, sino también por las circunstancias que rodearon el final de su relación. Durante el tiempo que estuvieron casados, Juan y Maribel fueron vistos como la pareja perfecta. Sin embargo, como ocurre en muchos matrimonios en el mundo del espectáculo, enfrentaron dificultades que eventualmente desembocaron en su separación. Aunque los detalles nunca fueron del todo revelados, el divorcio de Ferrara y Guardia fue uno de los escándalos más sonados de la época, ya que ambos se encontraban en la cúspide de sus carreras y eran considerados símbolos de éxito. El final de su matrimonio dio pie a especulaciones sobre infidelidades y problemas personales, aunque las verdaderas causas permanecieron en el ámbito privado.
más allá de sus romances y matrimonios. La vida personal de Juan Ferrara también estuvo profundamente ligada a su familia. A pesar de su imagen pública de galán, siempre fue descrito como un hombre con un fuerte sentido de pertenencia y valores familiares. En diversas entrevistas, Ferrara subrayó la importancia de su familia a lo largo de su vida, aunque reconoció que su carrera le exigió muchos sacrificios, incluyendo largas ausencias de sus seres queridos. Estas ausencias provocaron, en ocasiones, tensiones y distanciamiento, especialmente durante momentos difíciles. No obstante, Juan nunca dejó de expresar públicamente el papel fundamental de su familia en su vida. Su madre, en particular, fue una figura clave. Lo apoyó desde sus primeros pasos en el mundo de la actuación y se convirtió en su pilar emocional, alguien a quien siempre recurría cuando las presiones de la fama se volvían abrumadoras. Otro aspecto central en su vida fue la relación con sus hijos. Ferrara siempre se mostró como un padre dedicado, pese a las exigencias de su carrera. Aunque en la pantalla era visto como el eterno rompecorazones, en su vida privada se esforzaba por estar presente y brindar amor a sus hijos. Su paternidad fue una prioridad, y siempre buscó equilibrar sus responsabilidades artísticas con el rol de padre, acompañándolos en los momentos importantes y construyendo con ellos una relación basada en el afecto y el apoyo mutuo. No obstante, su trayectoria también estuvo marcada por controversias. A lo largo de los años, Ferrara realizó declaraciones que sacudieron al público y a la industria del entretenimiento. Uno de los momentos más polémicos fue su postura frente a la fama y el papel del actor en la sociedad. En varias entrevistas, Ferrara cuestionó la naturaleza de la fama y su impacto en la vida personal de los artistas. En una conversación con una importante revista mexicana, afirmó que la fama nunca fue su objetivo y que, en su opinión, perseguirla era una ilusión que alejaba a los artistas de la verdadera esencia de su arte. Definió el estrellato como algo superficial y sostuvo que la verdadera realización radica en ser fiel a la propia obra y al arte, no en el reconocimiento público ni en las apariencias. Estas declaraciones, en una industria que idolatra la fama, generaron una ola de críticas. Muchos lo acusaron de desagradecido, por hablar en contra de un sistema que lo había convertido en un ícono. Ferrara también desató polémica al pronunciarse sobre temas como la presión del mercado laboral y la explotación de la imagen del actor, criticando abiertamente la forma en que la industria exige perfección y disponibilidad constante de las figuras públicas. A pesar de las controversias, su honestidad y su compromiso con su visión artística dejaron una huella indeleble, tanto en su carrera como en la percepción pública de su figura. Juan Ferrara no solo fue un galán de telenovelas, fue un hombre complejo, apasionado y reflexivo, cuya vida personal estuvo inevitablemente entrelazada con los retos y las contradicciones de la fama. Incluso criticó duramente la forma en que los medios consumen a las celebridades y cómo el entretenimiento, en muchas ocasiones, se preocupa más por la imagen y la estética que por el talento real. En una entrevista concedida a un importante canal de televisión, Ferrara se sinceró sobre el desgaste físico y emocional que supone ser fotografiado constantemente, cuestionando la obsesión de revistas y periódicos por sus apariciones públicas. Reveló que, en varias ocasiones, la presión de mantener una imagen perfecta lo hizo sentirse atrapado, como si fuera una mercancía en exhibición. Estas declaraciones sorprendieron a muchos, especialmente a quienes lo veían como un ejemplo de éxito y admiración. Al expresar estas críticas, Ferrara estaba tocando un punto sensible de la industria, algo poco habitual en alguien que, en ese momento, se encontraba en la cima de su carrera. Sus posturas críticas hacia la industria televisiva también generaron controversia a lo largo de su trayectoria. Aunque fue una figura recurrente en las telenovelas y muy admirado por su interpretación, no dudó en señalar las deficiencias del formato. En una entrevista de 1995, declaró que las telenovelas se habían convertido en fábricas de historias superficiales y exageradas, con personajes unidimensionales y tramas que poco aportaban al público.
Añadió que la producción masiva de telenovelas estaba perjudicando el desarrollo creativo de la televisión, al privilegiar la cantidad sobre la calidad y la profundidad de los guiones. Estas declaraciones fueron interpretadas por muchos como una afrenta al propio género que lo había consagrado. A algunos de sus colegas no les gustó el tono crítico de Ferrara, e incluso comenzaron a verlo como alguien que desafiaba abiertamente a la misma industria que lo había elevado al estrellato. Sin embargo, otros elogiaron su honestidad, argumentando que estaba ejerciendo una crítica necesaria para la evolución de la televisión. Otra polémica que generó gran repercusión ocurrió cuando Ferrara habló abiertamente sobre las dificultades que enfrentan los actores para mantener una carrera alejada de la crisis de creatividad y de la falta de innovación. En una entrevista para un podcast en 2001, el actor sostuvo que la televisión mexicana estaba envejeciendo y necesitaba urgentemente una renovación. Criticó que productores y directores estuvieran más interesados en replicar fórmulas probadas y seguras, diseñadas para asegurar audiencia, pero que no fomentaban la innovación ni el riesgo creativo. Ferrara fue aún más lejos al afirmar que muchos colegas se habían resignado a esta falta de originalidad, aceptando roles meramente funcionales para mantenerse vigentes en el mercado. Para él, el verdadero artista debía atreverse a romper con estas limitaciones y buscar nuevos horizontes, aunque eso significara estar en desacuerdo con las reglas del mercado. Esta postura no fue bien recibida por todos. Aunque algunos medios y figuras culturales celebraron su valentía, otros consideraron sus palabras como un ataque injusto a una industria que había sostenido gran parte de su carrera. Ferrara, sin embargo, se mantuvo firme en sus convicciones, convencido de que la crítica constructiva era esencial para el progreso del entretenimiento. Uno de los momentos más significativos y dolorosos en la vida de Juan Ferrara fue la muerte de su madre, un suceso que lo conmovió profundamente. La relación entre ambos era muy estrecha, y su pérdida dejó un vacío emocional que Ferrara nunca pudo llenar por completo. En varias entrevistas, recordó a su madre como una mujer fuerte, su mayor apoyo desde el inicio de su carrera, alguien que siempre estuvo a su lado en los momentos más desafiantes. Su muerte, ocurrida cuando Ferrara aún era relativamente joven, representó un golpe devastador que afectó su visión de la vida y de la muerte. El actor atravesó un proceso de duelo que lo llevó a cuestionarse profundamente sobre su existencia y sus prioridades. La pérdida de su madre le provocó una sensación de soledad, y muchos coinciden en que este acontecimiento contribuyó a que Ferrara desarrollara una visión más introspectiva y crítica sobre la fama, la industria y el mundo en el que vivía. Aunque el actor siguió adelante, su tristeza y el impacto emocional de esta pérdida permanecieron con él durante muchos años. Otro momento difícil en su vida llegó en el apogeo de su carrera, cuando tuvo que lidiar con una serie de problemas relacionados con su salud. Durante varios años, Ferrara enfrentó graves complicaciones físicas que lo obligaron a retirarse temporalmente de los medios. No solo batallaba con dolencias físicas, sino también con una lucha constante contra la ansiedad y la presión emocional que el mundo de la fama impone a cualquiera. Ferrara reveló en entrevistas recientes que si bien su imagen como galán y estrella de telenovelas era impecable frente a las cámaras, detrás de ellas enfrentaba problemas de salud mental que lo debilitaban significativamente. El estrés constante de ser el centro de atención, sumado a la exigencia de mantener una apariencia juvenil y perfecta, hizo que comenzara a desarrollar síntomas de agotamiento emocional. Esta difícil etapa lo llevó a cuestionarse las decisiones tomadas a lo largo de su vida y a reflexionar sobre los sacrificios que la fama exige de una persona. Además de sus problemas de salud, Juan Ferrara también atravesó una serie de crisis financieras que lo pusieron en una situación muy incómoda. Durante la década de 1990, cuando la popularidad de las telenovelas mexicanas comenzó a decaer, su carrera profesional entró en una fase de estancamiento. Las ofertas de trabajo comenzaron a escasear, y Ferrara, que durante mucho tiempo había sido uno de los rostros más queridos de la televisión,
se encontró luchando por mantener su relevancia en la industria. Esta crisis profesional afectó significativamente su vida personal, ya que la presión por ganarse la vida y seguir trabajando en televisión impactó su estado emocional y psicológico. Durante este difícil periodo, el actor enfrentó serios problemas económicos, llegando incluso a vender algunos de sus bienes personales para intentar cubrir sus gastos. Él mismo confesó en una entrevista que cayó en un estado de profunda depresión, sin saber cómo salir de esa espiral de dificultades. Esta etapa, marcada por un vacío profesional y económico, fue uno de los mayores desafíos de su vida, pero también una de las experiencias que más lo hicieron crecer como ser humano. La lucha por superar esta crisis lo obligó a reinventarse, a mirarse de otra manera y a buscar nuevas formas de mantenerse vigente, aunque fuera lejos de los grandes focos de las producciones de antes. Los problemas económicos de Ferrara también estuvieron acompañados de dificultades personales, particularmente en sus relaciones amorosas. A lo largo de su vida, el actor tuvo varios romances y matrimonios, muchos de los cuales terminaron de manera tumultuosa. Las separaciones y los desacuerdos con sus parejas trajeron consigo conflictos emocionales que a menudo no sabía cómo afrontar. La presión de mantener una vida personal equilibrada mientras estaba en constante exposición pública fue un desafío permanente. Ferrara confesó en varias ocasiones que el peso de la fama, combinado con sus propias inseguridades, afectaba profundamente sus relaciones íntimas. Su matrimonio con la actriz y cantante mexicana Silvia Pinal, por ejemplo, fue uno de los más mediáticos, pero también uno de los más difíciles. La separación de la pareja, tras varios años de matrimonio, generó una ola de especulaciones en los medios, y Ferrara fue señalado por muchos como responsable de la ruptura, lo que le provocó una gran angustia emocional. El dolor de la separación y la repercusión pública del fin de su matrimonio, con una de las figuras más importantes del entretenimiento mexicano, fueron momentos de gran tensión en su vida personal. Para Ferrara, estas rupturas siempre fueron difíciles, y en más de una ocasión afirmó que la fama y la vida pública no ayudaban a mantener relaciones sanas. Otro momento difícil que marcó su vida fue la pérdida de amigos cercanos y compañeros de profesión. Con el paso de los años, Ferrara sufrió el dolor de ver partir a personas a quienes consideraba verdaderos aliados y pilares de su carrera. La muerte de compañeros de reparto y amigos personales, como el también actor Roberto Gómez Bolaños, fue un golpe duro para él. En varias entrevistas, Ferrara expresó cómo estas pérdidas lo hicieron reflexionar sobre la fragilidad de la vida y sobre lo que realmente importa. Estos momentos de duelo lo llevaron a alejarse gradualmente de los focos, prefiriendo vivir de forma más tranquila y discreta, lejos del bullicio del mundo de la fama. Una vida más introspectiva y equilibrada. Con más de 5 décadas de carrera y una historia llena de altibajos, Juan Ferrara atraviesa actualmente un momento muy distinto al de su época de mayor visibilidad en telenovelas y películas. Con los años, fue tomando distancia de la vida pública, priorizando su bienestar personal y reflexionando sobre las lecciones que la vida le ofreció. Su trayectoria, marcada por éxitos, polémicas y dificultades, sigue siendo seguida por quienes crecieron viendo sus producciones, así como por nuevos admiradores que descubren su trabajo más recientemente. Lo primero que hay que destacar es que Ferrara no se ha retirado completamente de los reflectores, pero sí se alejó de la exposición intensa que vivió durante su apogeo, como una de las grandes estrellas de la televisión mexicana. Hoy sigue siendo una figura respetada y admirada en el mundo artístico, aunque con una postura mucho más reservada e introspectiva. Sus últimos trabajos en cine y televisión han sido más esporádicos, y ha optado por papeles más desafiantes y alejados del glamour de las grandes producciones de antes. En entrevistas recientes, Ferrara compartió que se siente mucho más cómodo interpretando personajes que ofrecen mayor profundidad y complejidad, en lugar de seguir las fórmulas establecidas para las estrellas de su época. Manifestó que, con los años,
Su visión sobre lo que significa ser un buen actor ha evolucionado y ahora busca papeles que le aporten riqueza emocional y que lo reten artísticamente. Aunque su carrera ha disminuido en cantidad de proyectos, la calidad de sus interpretaciones sigue siendo indiscutible. Muchos de los fans que siguieron su ascenso al estrellato lo recuerdan como el galán romántico y protagonista de exitosas telenovelas. Sin embargo, la transformación de Ferrara fue mucho más allá de las cámaras. Con el tiempo, se volvió una persona más introspectiva, enfocada en su salud física y mental. En 2025, por ejemplo, Ferrara mencionó en una rara entrevista que dedica tiempo diario a prácticas de bienestar como la meditación y el yoga, algo que nunca había podido hacer cuando estaba en la cima de su fama. La presión constante de la vida pública y el frenético ritmo de trabajo exigían de él una dedicación total, lo que inevitablemente derivó en problemas de salud a lo largo de los años. Hoy afirma vivir con mayor equilibrio y conciencia de sus necesidades personales, eligiendo una vida más tranquila y alejada de las presiones de la industria que, en su momento, lo consumió.